Bueno, nos quedamos acá en esta parte. ¿Qué le llama la atención de la placa de tórax de frente? Mediastino ensanchado. Perfecto, el mediastino ensanchado. Eso tengo que ya pensar en dos cosas. Justamente lo que queremos pesquisar. O algo tumoral, o en la parte del mediastino, obviamente, también siempre tengo la, eh, las adenopatías pre y posttraqueales, ¿sí? Por eso siempre es útil también pedir el perfil, sobre todo en tuberculosis. El perfil parece difícil, pero es fácil. No sé si ven la flecha. Sí, Sí, sí. sí, se ve. El perfil es fácil. Yo primero ubico la silueta del corazón, ¿sí? En una radiografía siempre normal, siempre tengo que buscar como un triángulo retrocardíaco, que lo tengo que ver negro, no ocupado, ¿sí? O radiolúcido, y uno precardíaco, otro triángulo negro, ¿sí? Cualquier ocupación que yo tenga en esos dos triángulos, ya tengo que pensar en una neumonía que esté condensando o en que, sobre todo el precardíaco, en algo en el mediastino, ¿sí? Después voy a ir a buscar la tráquea. La tráquea también la veo radiolúcida y la sigo desde superior a inferior. Y a veces, depende de la técnica, uno puede ver, digamos, la carina. Y siempre pretraqueal o posttraqueal se van a ubicar las adenopatías. En este caso veo acá un área más densa, puedo pensar que sea una adenopatía pretraqueal. Y esa es muy sugestiva de algo de tuberculosis, ¿sí? El mediastino ensanchado, siempre igual, tengo que descartar que no sea algo oncológico, que es lo más grave del paciente, ¿sí? Pero el tema es que el frente siempre me puede estar como superponiendo las dos imágenes. Como es antero-posterior, el rayo, me puede estar, digamos, abarcando el mediastino en sí o algo de adenopatía traqueal. Entonces, por eso es útil siempre el perfil. Y tengo que seguir la línea de la tráquea. Y ahí busco en la parte central, que es el ilio, las adenopatías. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, muy bien. Como exámenes complementarios de segundo nivel, acá sí puedo, como dijimos antes, como pedirle, digamos, la ecografía para ver si tengo también un compromiso en lo que es la parte más profunda de las partes blandas y descartar una miositis asociada. Puedo ampliar las serologías y ahí sí le pido HIV, histoplasmosis, brucelosis, adeno, sífilis, rubiola o herpes 6, que también pueden ser causa de adenopatías, como para irme orientando en el diagnóstico etiológico. Y ahí ya puedo, sí, obviamente, es una adenopatía que no mejora con la antibioticoterapia, que yo considero que el paciente tomó en buenas dosis, la cantidad de días que requiere el tratamiento y que no tiene una mejoría. Ahí sí uno puede pedir el estudio histopatológico, que va a ser una biopsia con punción de aspiración de aguja fina. ¿Y en qué caso yo la voy a indicar esta biopsia? Si tengo una clínica sistémica, esto que hablábamos de una clínica florida para pensar en signos de impregnación, si la localización del ganglio es supraclavicular, que ya sé que es patológico y tengo que pensar en leucemia o linfoma, que sean unos ganglios duropétreos adheridos a planos profundos, que tenga una RX de tórax como las que le mostré antes, ¿sí? Alteradas, con mediastino ensanchado, un hemograma que me tenga también las tres series alteradas. En el caso de los neonatos, adenopatías mayores a 11 centímetros, tengo que biopsiarlas. Si yo sospecho una infección por micobacterias, ya sean tuberculosis o las atípicas, también hay que biopsiarlo. O esto que decíamos, uno extiende el tratamiento, probó los dos tratamientos empíricos inicial y después de 4 semanas no tengo, digamos, una buena respuesta, también la tengo que biopsiar. Y después, bueno, acá, digamos, valorar la adenitis aguda que no revoluciona después de 48 horas, la verdad que uno lo que va haciendo es cambiar los espectros y aumentar los espectros de antibiótico-terapia, digamos, la antibiótico-terapia, y no biopsiar recién a las 48 horas que estaríamos biopsiando a un montón, sobre todo porque hay aumento de la resistencia bacteriana, ¿no? Como estudios de tercer nivel complementarios, ahí sí uno, si le quedan dudas o uno va hacia diagnósticos más malignos, uno puede complementar con la tomografía computada.
la PAMO, que es la punción de aspiración de médula ósea para el diagnóstico de leucemia o linfoma, y si por ejemplo tengo asociada artralgias o inflamación de las articulaciones, tengo que complementar con estudios de autoinmunidad como son los anticuerpos ANCA y anti-DNA. Esto es sacado de la Asociación Española de Pediatría, ¿sí? Es una tabla que explica un poco si yo tengo una adenopatía aguda, por ejemplo, bilateral, en qué virus pienso como de primera instancia. Siempre, si tiene asociada, por eso es importante revisar la vía aérea superior, una otitis, una faringoamidalitis asociada, pensar en estreptopiógenes y ese lo tengo que medicar con penicilina. En el caso que sea una adenitis aguda, pero unilateral, quizás los gérmenes más frecuentes son las bacterias, y tengo que pensar en los gérmenes de piel, el estáfilo, el piógenes, el Streptogalactiae, que se hacen más chiquitos. El estado bucodental, siempre chequearlo para pensar en que tenga asociados gérmenes anaerobios, o que yo le vea una ulceración que me haga pensar que tiene algún anaerobio asociado. Otras bacterias que ya las nombramos menos frecuentes es la Brucella, Yersinia, Salmonella, Shigella, Haemophilus, pero hoy se supone que si tiene la vacunación completa no tendría por qué tener Haemophilus. Y bueno, también siempre uno de los criterios clínicos de la enfermedad de Kawasaki es la adenopatía, entonces también pensarla en el caso que sea unilateral. Después, dentro de las subagudas o crónicas, ya pienso un poco más en los virus, en las micobacterias atípicas, en tuberculosis, como dijimos, en la enfermedad de Reniers del gato, la osteoplasmosis o actinomicosis, en un tumor, linfoma, leucemia o metástasis de algún tumor sólido, y bueno, otras enfermedades más raras, pero bueno, siempre tener en cuenta esto, ¿sí? Las enfermedades del colágeno como lupus o artritis reumatológica juvenil, que uno tiene que pensarla, sobre todo en pediatría, que puede ser quizás su primer signo de pesquisar una enfermedad importante. Cuando tengo adenopatías generalizadas, esto es de la Sociedad Argentina de Pediatría, también pienso en causas infecciosas, todos estos gérmenes que ya nos nombramos, o las neoplásicas, ¿sí? Linfoma, las leucemias, la histiocytosis, un neuroblastoma, y pienso ahí como la adenopatía como una metástasis, o el rabdomiosarcoma. Dentro de las inmunológicas, la más frecuente es la IJ y el lupus. Pensar en los medicamentos, digamos, causas medicamentosas como tóxicas, sobre todo los anticonvulsivantes, ¿sí? Como la fenilidina y carbamazepina. Después, menos frecuente, y la verdad que vemos muy poco, hemos tenido acá porque somos un hospital pediátrico, pero la verdad que es muy poco frecuente que la adenopatía se manifieste por esto, pero hay que saber lo que es por lo que decíamos antes, que el ganglio puede tener depósitos, y ahí pienso en Niemann-Pick o enfermedad de Gaucher, por alteración de las enzimas, o, bueno, un montón, la Kawasaki, que eso sí se ve bastante en pediatría, el resto son, la verdad, que infrecuentes. Esto como para que le quede las causas. ¿Qué diagnóstico diferencial tengo que hacer? Sobre todo y muy frecuente es el quiste tirogloso, ¿sí? La diferencia es que yo lo voy a tener en la línea media. Puedo tener una tumoración, eritematosa, caliente, pero la voy a tener bien en la línea media porque viene del resabio, digamos, congénito embrionario del quiste tirogloso, y cuando se sobreinfecta da semiológicamente algo muy parecido a una adenopatía, pero lo voy a diferenciar porque las laterocervicales se palpan bien laterales y el tirogloso se palpa justo en la línea media, así que es un diagnóstico que es fácil de diferenciar. Después, bueno, un quiste sebáceo o pilomatrixioma. Los quistes branquiales también se pueden sobreinfectar y dar algo parecido al tirogloso. Hemangioma o linfangioma. Lo otro importante es descartar la parotiditis, ¿sí? La diferencia es que cuando yo la voy a palpar comparado al submaxilar, la parotiditis lo que hace es borrarme el ángulo de la mandíbula, digamos, del maxilar inferior, y yo la palpo preauricular borrando ese ángulo, ¿sí? En cambio, las submaxilares las palpo bien debajo de la rama del maxilar, como para diagnóstico diferencial. En pediatría es muy frecuente la parotiditis también. Bueno, el fibroma, el neurofibroma, un lipoma. Después sí, obviamente, lo que es el nódulo tiroideo y el bóceo. Y bueno, el neuroblastoma y el rabdomiosarcoma en el caso de las oncológicas, ¿sí? Las que son subagudas y crónicas son más frecuentes en lo que son los niños más escolares y los adolescentes, y como dijimos antes, suele estar más relacionado con las infecciones virales. A la cabeza viene el citomegalo y el Epstein-Barr, o las micobacterias atípicas. Pensar siempre en la Reniers del gato, y bueno, en el caso de que sea bilateral, pensar en HIV y toxoplasmosis, ¿sí?
Si uno la palpa unilateral, ya al revés, pienso más en micobacterias atípicas o en añazo de gato. Y la rinitis tuberculosa, bueno, suele afectar más a niños mayores que tienen también fiebres prolongadas, intermitentes y algún otro, o sea, síntomas sistémicos. La tuberculosis también da, de larga data no tratada, da pérdida de peso y suele ser bilateral, ¿sí? Va a afectar a las cadenas cervicales más posteriores, axilares y supraclaviculares. Y bueno, obviamente, como dijimos antes, importantísimo la radiografía de tórax porque van a tener alteraciones en la radiografía. Como un esquema para orientarnos un poco entre ya le hicimos la anamnesis, el examen físico al paciente, le pedimos las pruebas complementarias, y bueno, si estas pruebas, por ejemplo, le pedí serología, me vino una positiva, es fácil, le adapto el tratamiento a esa serología o a ese virus que me vino. Entonces hago tratamiento sintomático o le incorporo antibiótico. En el caso que yo, con todos estos exámenes complementarios, no haya llegado a una etiología conocida, lo que tengo que hacer es sospechar que sea algo maligno y lo tengo que biopsiar sí o sí, o irlo controlando y ver si aumenta en 2 semanas, o por ejemplo, pasó un mes, como dijimos antes, y no cambió, uno evalúa de vuelta la biopsia, y si no aumentó, uno piensa que fue una adenopatía reactiva y se hace tratamiento sintomático. ¿Qué tratamiento les voy a dar cuando hablábamos del tratamiento sintomático en las reactivas o las víricas? AINES, ¿sí? Ya sea por si hace fiebre o para bajar un poco el dolor y la inflamación. En el caso que yo piense que la causa es bacteriana, los gérmenes más frecuentes que tengo que cubrir es el Streptopiógenes y el Staphylococcus aureus. Entonces el esquema inicial, el cefadroxilo se los puse porque está en la bibliografía, pero el esquema que usamos inicial es este que les marqué en rojo, que es la cefanexina 100 mg kilo día, idealmente cada 6 horas, pero a veces en nuestro medio no hay tanta adherencia, entonces lo indicamos cada 8, porque lo que nos importa es más que cumpla el tratamiento, entonces lo adaptamos a cada 8 horas, y sí o sí por 10 días mínimo tiene que cumplir el tratamiento. Una variante que tenemos, sobre todo ahora que hay más Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en la comunidad, es, si vemos que no evoluciona bien a las 48 o 72 horas que lo citamos de control, es rotarle a la timetropima sulfametoxazol a 10 mg kilo día, que nos va a cubrir mejor lo que es el estáfilo meticilina resistente de la comunidad. Ese lo damos cada 12 horas, así que es más fácil de administrar y de que cumplan el tratamiento, y también por 10 días. En el caso que yo pesquise que tiene alguna alteración o un mal estado bucodental, le tengo que asociar algo para cubrir los anaerobios, ¿sí? En el caso de vía oral y que lo trate ambulatoriamente, le vamos a dar amoxicilina clavulánico, que la dosis va de 40 a 50 miligramos kilo día, lo damos también en 3 dosis, cumplimos 10 días también. Y en el caso de que, por ejemplo, no tenga buena evolución, ¿sí? Y no mejore con los tratamientos empíricos iniciales por vía oral, uno tiene que internar al paciente y cambiar la vía de administración a la endovenosa, y el que usamos de primera línea es la clindamicina, que nos cubre tanto los gram positivos como, bueno, el Staphylococcus aureus y los anaerobios, ¿sí? Y eso se da 30 miligramos kilo día, también se da cada 8 horas, y lo damos en forma endovenosa. Está la presentación vía oral, pero uno inicia con cefalexina o el TMS. Siempre, esto se los puse porque eso me parece que es algo que es pago en el tratamiento, pero aunque no lo crean es lo más importante, pero lo que menos cumplen, porque la madre quizás está acostumbrada al antibiótico. Son los fomentos con aplicación de calor local, ¿sí? Es súper importante el calor. Disminuye muchísimo el dolor, disminuye la adenopatía, y lo que hace es reblandecer esa lesión y hacer que el antibiótico llegue mejor a la adenopatía, y acelera el que el tratamiento mejore más rápido que si no lo hicieran. Lo que hacemos es indicarles o paños calientes, como hacemos a veces con la fiebre, indicamos, bueno, medio físico, pero al revés, como con agua caliente, obviamente que no se queme, por lo menos 20 minutos entre 3 y 4 veces por día, sobre la adenopatía, ¿sí? Incluso si tiene una colección o está fluctuante en el centro, lo que va a hacer es hasta que drene, incluso, y se aboque hacia el exterior, y drene por la piel, y mejora rápidamente la adenopatía. En el caso, bueno, obviamente que se haya obsedado, uno tiene que interconsultar con cirugía y evaluar la incisión o el drenaje quirúrgico. Los criterios de internación van a ser que, obviamente, como dijimos antes, que no mejore las 48 o 72 horas, de que uno amplía el espectro,
por vía oral, y si no mejora esa adenopatía, se interna para cambiar la vía de administración, que tenga una afectación del estado general, obviamente, del paciente, que no tolere la medicación vía oral porque esté con vómitos, que sea un menor de 3 meses, que tenga, bueno, fiebre elevada, digamos, en lactantes, pero por esto de que son muy chiquititos, y uno tiene que digamos, quizás internarlo más por observación que no una infección bacteriana sistémica. El entorno familiar, obviamente, que no garantice el cumplimiento del tratamiento, porque no nos sirve, entonces preferimos internarlo. Si se sospecha de enfermedad de Kawasaki o un debut oncohematológico, obviamente. Y esto, bueno, son los dos artículos. 2007 era el consenso de pediatría de la Asociación Argentina de Pediatría, y después la índice cervical de Vaquero es de la Asociación Española de Pediatría. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Lo que no les haya quedado claro. Yo no, Doc, muchas gracias. Bueno, cualquier duda, igual yo trabajo acá con Paula y Fer, así que cualquier cosa le mandan por mail a ellos y yo se los respondo. Capaz lo Yo leen. tengo una consulta, Doc. Si uno sospecha TBC, ¿se inicia el esquema con 4 drogas o con 3 drogas? No, con 4 drogas, 2 meses. Ah, perfecto. Sí. En pediatría siempre iniciamos con 4 drogas, 2 meses, y se extiende entre 9 y 12 meses. Y acuérdense que siempre ese es el catastro familiar, ¿sí? A los adultos se le hace solo placa de tórax frente y PPD, y a todos los convivientes pediátricos, digamos en edad pediátrica, frente y perfil y PPD. Obviamente después uno evalúa si piensa en algo pulmonar o le ve algo patológico. En los chicos más chiquititos se hace lavado gástrico, digamos, para pesquisar, porque obviamente no esputan. Si es un paciente más grande se puede hacer el esputo, se hacen 3 seriados para llegar al diagnóstico, digamos, de certeza. Si uno ve algo patológico y piensa que es una pulmonar con manifestación en adenopatía. ¿Y es por 6 meses o por 9? No, por 9. Ah, por 9, perfecto. ¿Alguna duda más, chicos? Se me durmieron. ¿Hay algún consenso de acá para leerlo? O sea, de la SAP o eso. De este, ¿no? Ah, o sea, de español, ok. Sí. Esta clase seguro se la van a pasar. No, el de arriba es la Sociedad Argentina de Pediatría. Ah, pensé que era el español, ok, no, perfecto. No, el celeste es el español. Ah, y listo, después gracias. acá les puse un libro mío que es español también, que es el Manual de Diagnóstico y Tratamiento en Pediatría, pero ese es el libro. Pero es muy parecido. O sea, acá tienen las dos sociedades más fiables. Perfecto, gracias. Bueno, chao chicos. Paren, no se vayan que ahí llamo a Paula. Chao, muchas gracias. Nada, por favor. Cualquier duda le escriben a Pau a Fer y me avisan. Hola, ¿cómo están? Hola. 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 Pau. ¿Están todos? No, falta gente. Pau, ¿yo puedo salir de la reunión acá? No sé. Sí, No, creo que sí, pero... No te vayas, por favor. Me voy a poner creo que sí. barbijo porque no voy a dejar de estar sola. Calcularía que te podés ir. Porque estoy... Sí, podés salir. Siento que hay dos Pedros Elizalde. Por eso. Chao Bueno, chicos.